Bienvenida. Como sabes, pues iniciamos hoy las entrevistas después de un proceso intenso que hemos tenido para llegar a esta última fase. Fue como lo mencionamos en el comunicado de prensa, nos vamos a presentar y luego te voy a explicar cuál es la metodología de la entrevista. Me presento, yo soy María Camila Moreno, soy la delegada del Centro Internacional para la Justicia Transicional para el comité de selección, y mis colegas se van a presentar también. Buenos días, Miriam Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y integro el comité en nombre de la Corte Suprema. Muy buenos días, mi nombre es Marcy Mersky, soy delegada del Secretario General de Naciones Unidas. Buenos días, mi nombre es María Clemencia Castro, soy delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario Estatal SUE. Álvaro. Buenos días, soy Álvaro Gil Robles, profesor de universidad, abogado y también en su momento comisario europeo de derechos humanos. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Liliana, vamos a iniciar con una intervención tuya de 5 minutos, con una pregunta que vamos a hacer. Luego tendremos un bloque de 5 preguntas y luego haremos unas preguntas más específicas. Tenemos 1 hora en total a partir de ahora, entonces para que por favor tengas en cuenta, nos gustaría que pudieras contestar a todas las preguntas, entonces para que estés atenta también al tiempo. La primera pregunta entonces que queremos hacer es la siguiente, y repito, tiene 5 minutos para responder. Si usted fuera la próxima directora de la unidad de búsqueda, ¿cuáles serían sus prioridades y acciones en los primeros 3 meses y en el primer año, y por qué? En los 3 primeros meses y en el primer año. Bueno, mi primera prioridad en el corto plazo es, pues, obviamente, empaparme de la dinámica del grupo, o sea, de la dinámica de la institución, en el sentido de que están las direcciones, está la subdirección, las direcciones, están los equipos de trabajo. Ahí hay mucha riqueza, pero también hay muchas dificultades, también hay muchos problemas. Creo que hay que escuchar a los equipos, creo que hay que escuchar a las asesorías, creo que hay que escuchar a la dirección, a la Secretaría Ejecutiva. Entonces creo que el primer ejercicio que yo haría sería precisamente empaparme, enterarme de esa realidad interna. Ahora, tomar nota de esa realidad y actuar para hacer correctivos. Desde ahora yo veo que hay varias dificultades que hay que mirar de la manera más rápida cómo se resuelven. Para mí uno de los temas más agudos que hay es el sistema de información. O sea, lo que yo revisé en la información que se entregó al Congreso de la República, tenemos un sistema de información que no está funcionando después de 5 años, y cómo vamos a hacer cruces de variables, cómo vamos a organizar el proceso metodológico de manera más eficiente. Ese es un punto. Otro segundo punto sí tiene que ver también con cómo mejoramos el ambiente laboral. Creo que hay unas, se han dado manifestaciones en lo público que creo que hay que resolver de manera también inmediata. O sea, creo que hay que generar unas condiciones de transparencia, de imparcialidad, por ejemplo, de independencia, por ejemplo, frente al Comité de Convivencia, que es uno de los puntos neurálgicos que han salido allí. Creo que inclusive en términos del trabajo que hoy en día vienen desarrollando algunos de los equipos, creo que hay que hacer, y cuando uno lo mira en clave de los planes regionales, o sea, hay equipos con 13 personas, 14 personas que tienen 3 planes regionales de búsqueda. O sea, por ejemplo, Caquetá, pero por ejemplo Antioquia es el departamento con más desapariciones registradas en las bases de datos. Por ejemplo, en el trabajo que hicimos en la Comisión de la Verdad, es el departamento de lejos en muchas de las violaciones, pero en desaparición, y tiene un equipo pequeño, ¿cierto? Entonces creo que hay que hacer ajustes también en esos aspectos para generar una buena comprensión
de la dinámica del trabajo y desde ahí hacer correctivos, algunos de los cuales ya les he mencionado. Y obviamente creo que en parte de ese tener el conocimiento de la entidad pasa por tomar definiciones, por ejemplo, también con respecto a las cualidades de las personas que también necesito que apoyen mi trabajo en la institución para reforzar aspectos que queremos proponer para la entidad. Básicamente, yo creo que ese primer encuentro y ese trabajo de diálogo nos va a ayudar a tener en esos primeros 3 meses esas líneas de acción más claras para el trabajo. Ahora, yo tengo dentro de mis perspectivas más a corto plazo es poder avanzar en una estrategia de búsqueda, yo la llamé híbrida. ¿Híbrida en qué sentido? En que nosotros tenemos que avanzar también en identificar, en trabajar hacia la búsqueda masiva, ¿cierto? Creo que ese es un reto sobre el cual tengo que ponerme en función. Ahora, lo llamo híbrido porque una de las prioridades mías es avanzar en la búsqueda masiva. Tenemos mucha información en la unidad, pero también en el caso a caso, en la medida en que tengamos hipótesis de localización. Entonces yo creo que ahí ya iríamos haciendo una planeación del trabajo también en el corto plazo. Para mí otro reto fundamental es el de la articulación. Y miren, se los digo por esto, leyendo un libro de un forense histórico de Colombia, el doctor Rodríguez, decía que fue profesor de la Universidad Nacional en el posgrado que existía de antropología forense, decía, registraba ya de tiempo atrás los problemas de la articulación institucional. O sea, eso es un problema, ese es un problema que en la práctica, pero es un problema, pero es como el anhelo del país, es el anhelo de las instituciones. La Corte, por ejemplo, en la misma sentencia hablaba de la cooperación armónica. Ahí tenemos muchos retos y creo que en ese sentido tenemos que generar el ambiente, la legitimidad y el reconocimiento de la unidad para poder generar unos balances que nos permitan generar la confianza desde las competencias de las instituciones que tienen liderazgo en la búsqueda, que nos permitan generar las confianzas para poder articularnos en función de algo que yo sí quiero que lo quiero transmitir y que pareciera que es como de perogrullo en el sentido de que la unidad tiene el deber de aliviar el dolor de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Y en ese sentido, eso lo tenemos que hacer que le llegue a la piel a los funcionarios y a las instituciones que están en este ejercicio. Entonces, esa para mí son prioridades que yo pondría en el corto plazo para generar los planes de trabajo internos y en el largo plazo como norte para seguir desarrollando ya después de una planeación estratégica, de haber hecho esa evaluación primera y luego hacer una evaluación estratégica y una apuesta estratégica más a largo plazo para la unidad. Seguimos entonces con las preguntas. Álvaro. Sí, adelante. Sigue, por favor, con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacerle a usted es cómo orientará la relación con los actores principales con los cuales la unidad deberá o tendrá que interactuar. ¿Cómo enfocaría usted orientaría esta relación entre la unidad y los actores principales? O sea, los actores principales del proceso de búsqueda son los familiares. Los familiares y yo pensando incluso en que no son solamente los familiares de las víctimas reclutadas, desaparecidas, pensando en las mujeres. Por ejemplo,
las mujeres que son víctimas de esclavitud sexual, de trabajos forzados, que partieron, que se las llevaron y que muchos familiares no saben de ellas, los soldados, los policías secuestrados que no se sabe de ellos, desaparecidos, que murieron en el marco de las hostilidades y que no sabemos de ellos. O sea, todos esos familiares de cada una de las modalidades de desaparición que trae el mandato de la unidad, pero si nos ponemos ahí, solamente pensando en ellas, estamos hablando de si son 104.000 desaparecidos, personas desaparecidas, y miramos en el número normal de familiares que estamos hablando de 10 personas por núcleo familiar. O sea, ya estamos hablando de muchas personas que se necesita que se les alivie ese dolor de lo que es la pérdida, de lo que es no saber de su ser querido. Pero si nosotros estamos hablando de los impactos que la desaparición tiene en comunidades étnicas, que tienen pueblos afrodescendientes, negros, raizales, en la población rom, que tienen las organizaciones. Mire, yo me ponía a pensar en esto, solamente pensar en los integrantes de la fuerza pública, en el ejército. O sea, ¿cuántos familiares? Y la misma institución también tiene afectaciones frente a eso. Lo mismo la policía, o sea, ¿cuántos policías también están en esa circunstancia y la institución en sí? Entonces, las organizaciones políticas, estudiantiles, o sea, el caso de la Unión Patriótica es muy reciente para decirnos el impacto que la desaparición, pero muchas otras de las violaciones que salieron en esa sentencia, nos están mostrando que esas organizaciones, esos cuerpos políticos, organizativos, tienen también afectaciones. Entonces, el número de víctimas es muy amplio. Entonces, yo sí siento que parte del reto fundamental es integrar a esas personas, a esos actores sociales, políticos, incluso gremiales. Pensémonos en los ganaderos, pensémonos en los empresarios que han sido víctimas de secuestro y que sus familiares no saben qué pasó con ellos. Entonces, mi prioridad es integrar a esos actores y a esos familiares de búsqueda al proceso de búsqueda. Y parece muy fácil decirlo, en todas las fases del proceso de búsqueda, pero si no es con ellos, que son los que más se duelen y los que más necesitan alivio, es más difícil avanzar. Y yo creo que hay muchos, mire, la unidad tiene 30.000 solicitudes, o sea, hay un avance en ese sentido. Y creo que necesitamos, por eso les decía, ese sistema de información para poder organizar esa información y poderlos articular en esos procesos de búsqueda. Ahí tengo otro elemento que para mí es muy fundamental en esa estrategia de acercar a los actores. Es una verdadera, la palabra no es verdadera, una eficiente, una contundente estrategia comunicativa que nos acerque a los familiares, que nos acerque a todo ese conglomerado de víctimas, pero que nos acerque a muchos actores armados que tienen mucha información que es útil. Mire, no son solamente actores armados que se desmovilizaron. Las FARC parece ser que tiene un proceso de construcción positiva en el aporte, pero miren, los procesos con los paramilitares también tienen que arrojar. Ahí está todo el trabajo que hizo Justicia y Paz, pero nosotros tenemos ese componente extrajudicial que tiene que atraer a mucha más gente para que con esa idea de contribuir efectivamente a la paz, de contribuir efectivamente a aliviar ese dolor, los necesitamos aquí. Entonces creo que en ese sentido son muchos los actores, las instituciones, o sea, las alcaldías. La unidad hizo unos interesantes acuerdos con los municipios. Para mí, los municipios en relación con los cementerios son un actor muy importante en el proceso de búsqueda. Hay muchas leyes que tenemos donde se comprometen los que manejan los cementerios a cumplir responsabilidades en relación con la protección de los cuerpos no identificados en los cementerios, pero eso hay que ayudar, o sea, hay que moverlo, hay que articular, hay que ayudar a esos municipios, algunos con muchas fortalezas. Si yo vengo a hablar con la alcaldía de Bogotá, yo voy a tener todas las posibilidades. Si hablo con la alcaldía de Medellín, seguramente, con la de Barranquilla, pero hay otras alcaldías que vivieron el conflicto y que pueden tener menos potencialidades. Necesitamos buscar la manera que esos alcaldes se nos comprometan en el proceso de búsqueda. Entonces, institucionalmente hay una cantidad de actores importantes, pero en términos del acercamiento
a esos actores de la sociedad, también hay que integrarlos, vincularlos en este proceso de búsqueda. Gracias. Sí. Quizá una pregunta de otra naturaleza. Quisiéramos que nos diera un ejemplo de una decisión difícil que haya tomado en el trabajo y que haya tenido grandes repercusiones pues, en el trabajo mismo, y que nos explique, por favor, por qué la tomó así. Bueno, decisiones importantes. Bueno, yo se la puedo enfocar en varias partes del trabajo. Bueno, muchas decisiones que uno tenga que tomar en el relacionamiento, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, frente a la manera como teníamos que abordar en corto tiempo y de la mejor forma el esclarecimiento de 17 violaciones de derechos humanos, y mirar cómo se analizaban esas modalidades y esas motivaciones o por qué, o sea, las causas de por qué ocurrían esas violaciones por parte de los actores armados. Y fue difícil porque es decir, bueno, ¿cómo voy a organizar el equipo? ¿Qué tanto equipo necesito para lograr documentar a profundidad esas 17 violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario? ¿Cómo me organizo para eso? ¿Cómo me organizo sin perder ese norte grande de esas 17 violaciones e infracciones? ¿Cómo me organizo para poder desarrollar el análisis de las motivaciones? Como le digo, el tema de las estadísticas en medio de todo esto, cuando hubo un momento determinado en que las estadísticas las teníamos que estar reevaluando permanentemente, incluso que teníamos dificultad en el último momento, por ejemplo, con cifras de entidades estatales. Entonces, tomar decisiones de cómo resolvíamos esos asuntos fue para mí bien. Ahora, yo siento que esas decisiones que tomamos en lo investigativo, en lo administrativo, en el personal para poder dar cuenta de eso, se resolvió positivamente. Ahora, eso fue un ejercicio que se trabajó desde consultar, desde hablar con expertos, de mirar opciones, de mirar variables, y creo que ese fue un ejercicio que al final arrojó un buen ejercicio en todo en lo que tiene que ver con contrastación, con verificación, con capacidad de argumentación, que ahí está. Y en lo personal, en mi experiencia con el trabajo de víctimas, mire, le comento o les comento. Yo recuerdo que estaba en una audiencia con un comandante paramilitar después del proceso de negociación, y la fiscal lo llamó a rendir indagatoria. Y en medio de la indagatoria, él dice, no, es que los cuerpos las víctimas son del caso de la Vereda de la Esperanza, que tuvo sentencia de la Corte Interamericana. Son 16 familiares campesinos de una vereda que se llama la Vereda de la Esperanza. Y él dice, no, es que nosotros los arrojamos a 3 ríos, Samaná, Calderas y Río Magdalena. Yo dije, solamente pensé en esto. Yo, ¿cómo les voy a decir a los familiares que esto pasó? Cuando siempre hay una idea siempre los familiares tienen la idea de que sus familiares están vivos. Pasado muchos años, los familiares jamás pierden esa esperanza. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces dije yo, bueno, voy a trabajar con apoyo psicosocial, voy a preparar ese momento para que ellos reciban esa información. Pero la voy a preparar para que la reciban, pero la voy a preparar para que nos pensemos qué hacemos con esa información. Y entonces ahí empezamos a decir, bueno, se puede buscar en ríos. Entonces empezamos a buscar quién nos asesorara con ese tipo de opciones. Pero bueno, si será cierto, porque este dicen que no, que estaban en otro lugar. Entonces no era. Eso que nos ayudó también a decir, necesitamos asesoría, necesitamos contar con otros y necesitamos capacitarnos, necesitamos fortalecer el equipo.
y también en ese sentido hay buenas experiencias, porque ha sido tan importante el proceso organizativo de las víctimas que tuvieron la capacidad en audiencias de justicia y paz ser muy claros con los comparecientes, con los postulados cuando hablaron. Entonces, creo que son tomas de decisiones de poder presentar alternativas en momentos que en lo personal y en lo laboral, en el ejercicio de mis funciones, también he podido desarrollar. Muchas gracias. En su primera respuesta hizo referencia a que una de sus prioridades sería mejorar el ambiente laboral, pero de manera más específica, ¿cuál sería su estrategia para abordar y resolver las tensiones laborales actuales en la unidad y qué experiencia previa cree tener usted para enfrentar ese reto? Bueno, muchas gracias. Mire que de hecho pues lo he meditado mucho porque las denuncias son muy complejas, ¿cierto? Son muy difíciles y pasa por un equipo que está con rupturas, con fracturas. Entonces, tengo algunas ideas para resolver eso. Uno, yo creo que hay que, pues primero, trabajar con el equipo. O sea, hay anímicamente en el equipo en general, no solamente con los denunciantes en general, creo que tenemos que fortalecer el cuidado, creo que tenemos que fortalecer el apoyo psicosocial. Es que voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo llevo 35 años trabajando con violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los testimonios que yo recibí en la Comisión de la Verdad, o sea, a mí me erizaban, me impactaban, me estremecían. Y yo decía, mi equipo, ¿cómo está? Y un día yo me quejé, porque ellos no se quejaban. Y yo decía, yo me quejé. Y me dijeron, no, sí, eso pasa, eso pasa. Entonces buscamos la manera de recomponer eso, del apoyo psicosocial. Las víctimas, los que reciben información sobre desaparición forzada, tienen una carga también emocional muy fuerte. Es que traen la tragedia de estos familiares, de estas organizaciones, de estos pueblos. Entonces creo que ese es un primer componente. Creo que tenemos que estudiar muy bien el tema de seguridad, o sea, de los riesgos que implica el trabajo, sobre todo en la perspectiva actual, pero en la perspectiva de si yo voy a trabajar en la línea de búsquedas masivas, ¿cierto? Que tengo que analizar impactos, tengo que analizar contextos, tengo que analizar patrones, tengo que analizar esa realidad en el territorio. Entonces yo necesito tener aseguradas también que el equipo tenga también una tranquilidad de que sus riesgos en ese sentido. Eso como pensando en la gente como tal. Ahora, creo que el comité de convivencia la gente tiene que tener la certeza de que el comité de convivencia es imparcial y es independiente. O sea, de que no hay una línea directa, una intromisión, una línea directa de la dirección en las decisiones de ese comité. Creo que otro aspecto importante es darles tranquilidad de que los procesos disciplinarios, cuando se inician, tienen que tener la garantía del debido proceso. O sea, la gente tiene que tener el derecho a la contradicción, tiene que tener el derecho a la defensa y que esos procesos disciplinarios efectivamente cumplan con esos requisitos. Ahora, yo creo también que es muy importante eso que les decía ahora, pasa por que hayan equilibrios en las cargas laborales. O sea, un equipo como el de Antioquia no puede ser chiquito, no puede ser pequeño. Un equipo como el de Quibdó puede tener, pues no necesariamente tiene que tener tanta gente. ¿Por qué? Porque tiene un manejo de número de víctimas menor, ¿cierto? Pero entonces creo que también hay que aliviar esas cargas, hay que generar los procesos para que los equipos puedan trabajar con tranquilidad. Prioridad, y lo digo en términos de poder hacer el trabajo bien, o sea, necesitamos esa herramienta. El sistema tiene que estar funcionando, porque yo no puedo llegar
haciendo un archivo, mirando otro archivo para poder hacer análisis de contexto, para mirar variables, cómo asocio casos, si tengo que hacer las cosas manuales. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que contribuir con equipos y con las herramientas para que el trabajo, para mejorar ese ambiente laboral, ese clima laboral donde la gente pueda trabajar con gusto. Miren, les voy a contar una anécdota. Miren, en la Comisión de la Verdad teníamos muy poco tiempo para hacer el trabajo, muy poco tiempo. O sea, siempre trabajábamos bajo la presión del tiempo que es tan dura. ¿Qué motivaba a la gente? La gente la motivaba porque sentía que contribuía, que hacía un aporte fundamental en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional en el país. La gente se sentía tan apropiada de eso que la gente, o sea, realmente yo no tuve problemas con mi equipo, nunca, porque siempre había el compromiso. Y en ese sentido, la gente tiene la convicción en la unidad, yo lo creería, y por lo que uno ve realmente es la convicción de que su trabajo es tan humano, tan esencialmente humano y que ayuda a tanta gente, que la gente en sí tiene, yo creo que saca eso, esa mayor humanidad, la puede sacar de ese trabajo. Bueno, ¿qué haría usted para asegurar que la unidad asuma plenamente su papel de entidad rectora en la política pública de la búsqueda? ¿Yo qué haría? Miren, yo pues honestamente siento que la unidad tiene que ganar mayor reconocimiento, tiene que ganar legitimidad, y esa legitimidad la gana con el trabajo, ¿cierto? Y creo que hay, y un poco se los decía ahorita en el sentido de que leyendo a este profesor Rodríguez, o sea, la articulación es muy difícil, la articulación es muy compleja, pero es algo necesario dentro del Estado, ¿cierto? Ahora, yo tengo claras los lineamientos, tengo claras las competencias de las entidades con las que me tengo que articular, ¿cierto? Entonces, le voy a poner un ejemplo. Miren, la Fiscalía viene haciendo un trabajo importantísimo en el proceso de recuperación de cuerpos, de identificación y de entregas a los familiares. Lo está haciendo en el marco de Justicia y Paz, el GRUB está actuando. O sea, yo creo que esa es una contribución dentro de todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener convenios claros, tener esas competencias muy delineadas y claras. Yo no tengo necesariamente como unidad que meterme en eso. Ahora, sí necesitamos tener la mirada global, ¿cierto? Que eso que usted está haciendo en materia de proceso de búsqueda esté articulado, esté metido, como por decir algo, en un solo sistema. Y en ese sentido, la idea que tiene el Plan de Desarrollo sobre el Sistema Nacional de Búsqueda me parece que nos va a ayudar con eso. Lo mismo con la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción asumió un liderazgo que pudo haber sido también asumido de manera también inicial y directa desde la unidad, pero hoy lo está asumiendo y lo está haciendo bien, ¿cierto? Está evidenciando las realidades de lo que es en concreto el proceso de búsqueda. Entonces creo que ahí tenemos que llegar a acuerdos. Yo en el proceso de articulación, miren, la parte de la identificación, ahí tenemos que hacer, yo estoy de acuerdo en que se tenga que fortalecer el Instituto Nacional de Medicina Legal. Ahora, Medicina Legal tiene la responsabilidad de crear pues, el registro de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, ese capítulo dentro del RUT, pero ahí nosotros necesitamos fortalecer, apoyar a que se fortalezca el Instituto de Medicina Legal y que trabajemos más de la mano. Entonces creo que tenemos alternativas, en unos casos para apoyar, en otros casos para generar ese ambiente donde trabajemos armónicamente. Mire, yo tengo o sea, creo que también tenemos que generar como ciertos eslogan. Ahora, los he pensado mucho en términos de lo que les decía ahorita, de atraer esa articulación.
pero es que la búsqueda, además de que tiene que ser con políticas públicas, en el marco mínimo de los principios que nos trae el Comité contra la Desaparición Forzada, la búsqueda es un compromiso de todos. O sea, yo lo que siento es que la unidad tiene que tener, además tiene las herramientas, tiene dos virtudes que para mí son fundamentales, o sea, las pongo como en mayúscula. Las potencialidades que nos da la búsqueda desde la investigación extrajudicial y humanitaria, creo que son una garantía de que ese proceso permita generar mayores posibilidades de articulación sobre esas posibilidades que nos da la unidad. Igual con los gobernadores, igual con con gobernadores, con los alcaldes, con los mismos ministerios, con el legado de la comisión. Quisiéramos preguntar, ¿cómo potenciaría usted el trabajo de la unidad en los territorios? Teniendo en cuenta que pues es sabido que existen tensiones entre el nivel central de la unidad y los equipos territoriales. ¿Cómo abordaría usted ese tema? Pues es que ese una de mis prioridades, es una de mis estrategias. Ahora, la unidad tiene trabajo territorial. Les había mencionado como algunas dificultades, pero yo siento que hay que hacer. Uno, los equipos territoriales tienen que tener equipos forenses. Tienen que empezar a desarrollar. Ahora, creo que la unidad tiene una estructura un poco jerarquizada, ¿cierto? Un poco, no está mal que sea jerarquizada en términos de que hay procesos, pero la toma de decisiones es muy centralizada, y esa centralización dificulta realmente, hace muy lento, paquidérmico el trabajo en los territorios. O sea, si en el territorio todo tiene que pasar por decisiones que se toman en el orden central, eso ralentiza las cosas. De alguna manera yo me estaba pensando algo como por decir algo, las entidades que tienen seccionales, ¿cierto? Pienses en la fiscalía. O sea, quien asuma la dirección también en lo regional, en lo territorial, tiene que tener una plena relación, un pleno convencimiento de las líneas estratégicas de la unidad, ¿sí? Y en ese sentido, yo sí siento que también tienen que tener capacidad para tomar decisiones, ¿cierto? Ahora, no es que sean ruedas sueltas, yo creo que tenemos que generar mecanismos para que se tengan más capacidad de tomar determinaciones acordes con los planes estratégicos que se vayan a desarrollar. Yo creo que lo de los planes regionales de búsqueda los tenemos que operativizar, y eso pasa por que los mismos territorios tengan ese enfoque forense, que me parece fundamental en este momento. O sea, para llegar a la búsqueda, al mecanismo de búsqueda que yo estoy proponiendo, necesitamos que se acompañe ahí. Yo siento que a la misma gente de la unidad la tenemos que formar, mejor capacitar para tener una integralidad de la visión del trabajo, el de enfoque de participación, el del enfoque forense y el mismo enfoque de investigaciones contextual, de análisis de patrones. O sea, el equipo en sí tiene que tener esa capacidad para poder dinamizar esas estrategias, y no como islas, no como asuntos separados. Eso tiene que converger, y por eso les decía que el sistema de información misional es fundamental para esas tomas de decisiones. El tema de la integración de las familiares y de los actores sociales en los territorios es fundamental. O sea, es que el territorio no se maneja desde lo nacional. Les voy a poner un ejemplo. Los equipos territoriales tienen un enfoque de división político-administrativa, ¿cierto? El equipo Antioquia, el equipo Valle, ¿cierto? Con unos satélites. Pero, por ejemplo, pienses en territorios colectivos, ¿sí?
los territorios colectivos tienen otra dimensión y eso, si no lo entendemos, el enfoque étnico es discurso. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, el territorio tiene que estar acoplado a esas realidades de la búsqueda, a esas realidades que nosotros vayamos evidenciando en el territorio. Miren, los Tumaco, Ricaute, o sea, el Chocó, o sea, estamos hablando de territorios afrodescendientes, ¿cierto? De territorios indígenas que tienen su propia dinámica, su propia concepción del territorio. Entonces, en ese sentido, ese fortalecimiento del equipo territorial pasa por lo técnico, pasa por la formación, pasa por la capacidad de tomar decisiones obviamente articulada sobre la base de las estrategias de la unidad y pasa también por entender esas realidades y tomar decisiones frente a eso. Ahora, también pasa por poder comunicar. Creo que ese es uno de los desafíos grandes que tenemos en la unidad. Tenemos dos desafíos, aprovechando la pregunta sobre el enfoque territorial. Uno de los desafíos es la comunicación, el comunicar el derecho a la información, ¿cierto? Y eso pasa por pareciera que hay un conflicto entre la confidencialidad y la información, ¿cierto? Y creo que la confidencialidad debe tener criterios que yo no los vi, de verdad. La Corte le dice a la unidad, tiene que fijar criterios para la confidencialidad. Pero yo no los vi, yo miré toda la página y yo no vi esa existencia de criterios de confidencialidad de la información. Deben de existir, ¿cierto? Pero creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar de la mano, porque las familias nos han enseñado a buscar, ¿sí? Las organizaciones nos han enseñado a buscar. Entonces, si yo quiero articularlas e integrarlas al proceso de búsqueda, yo también tengo que proporcionar información, ¿cierto? Creo que también tenemos que proporcionar la información a los medios de comunicación. Eso no puede ser solamente del orden central. Yo creo que ahí los territorios también pueden generar información. Ahora, protegiendo. Hay cosas que hay que proteger, hay personas que hay que proteger, hay lugares que hay que proteger. El segundo punto que para mí es problemático y que tiene incidencia en el trabajo territorial es los criterios o los procedimientos o los requisitos, presupuestos que se le pusieron al proceso de acceso, a la decisión de acceso a los lugares. O sea, de verdad, yo leo la sentencia de la Corte y yo digo, es muy potente porque te garantiza el derecho el respeto a la inviolabilidad del domicilio, te analiza todo lo que es expectativa razonable, te analiza lo que es el daño antijurídico, pero te da unas herramientas tan potentes para poder hacer ese trabajo sin trabas que yo no me explico. Mire, o sea, hay búsquedas fortuitas, hay que saber hacer frente a eso. Si llaman de una minera, si llaman de un familiar, una persona que se encontró un cuerpo, o sea, ahí tenemos que buscar la manera de resolver esos asuntos y eso está ahí. Yo creo que no hay que ponerle trabas. Ahora, hay que ser precavidos, hay que actuar con precaución, pero sin que nos frene ese acceso a lugares. Creo que eso es fundamental y creo que ese es uno de los cuellos de botella que al interior se han evidenciado en ese trabajo y que repercute en el trabajo territorial. Les voy a decir otra cosa al final, porque a veces pensamos, mire, el conflicto ha sido eminentemente territorial y muy territorial. Cuando hablamos del conflicto territorial, lo hablamos como Cartagena del Chairá, el oriente antioqueño, el Bajo Cauca, por ejemplo, hoy en día y hace tiempos. Como que esos territorios son como muy lejanos, pareciera, pero miren, cuando nosotros entramos a analizar fenómenos de desaparición, Bogotá es clave. Bogotá es uno de los distritos que registra muchos casos de desaparición. Y Bogotá es un territorio, o sea, no es la nación, es el territorio. Ahí hay que buscar fórmulas para que eso nacione. Y yo lo digo incluso en términos de llegar a la gente.
O sea, porque la gente, como les digo, hay esa mentalidad, no, es que es aquí, Medellín. Medellín es otra de las ciudades que registra los mayores picos de desaparición. Ahí, solo Medellín, y es una ciudad grande, es una de las ciudades más desarrolladas de Colombia. Y cómo no hay ahí una mirada a esa búsqueda urbana. Creo que es otro presupuesto fundamental. El tema de Buenaventura, o sea, la situación de Buenaventura, es que eso no es las casas de pique, las desapariciones en los barrios, o sea, no ocurrieron ahí, en frente de todas las comunidades. Entonces, también ahí hay que pensarnos cómo esa estrategia de pensarnos el territorio en la ruralidad, pero también el territorio urbano, porque hay muchos casos de desaparición. Vamos a seguir con unas preguntas adicionales, Miriam. Unas preguntas ya más específicas. ¿Qué aspecto de su experiencia le dan confianza para gerenciar una entidad de la complejidad y magnitud de la unidad? Y yo querría hacer el énfasis en los aspectos presupuestales, administrativos y de contratación estatal, que tienen retos muy específicos. ¿Qué me dan confianza? Miren, yo, pues uno, yo confío en mi carisma, ¿cierto? Como en mi capacidad de llegar a consensos, de escuchar a la gente. Creo que eso es muy importante, no solamente a nivel del equipo, sino a nivel de ese reto que siento que hay que desarrollar, que es la interlocución. Entonces creo que ese carisma lo tengo. Les voy a hacer otro paréntesis. Recibí una llamada, me da pena ponérselas porque recibí una llamada de una superiora mía en la Comisión de la Verdad y me decía que se ponía muy contenta con mi postulación y con haber llegado a esto, y me hablaba de mi inteligencia, de mi capacidad de resolver problemas y mi trato personal con la gente. Entonces, yo creo que eso potencia mucho la entidad. Lo otro, tengo una historia en el trabajo de derechos humanos, de trabajar en organizaciones, en la misma Comisión de la Verdad. Yo trabajé de pronto la doctora Miriam recuerda lo que era instrucción criminal hace ya muchos años. Yo dirigí una unidad de indagación. O sea, yo tengo experiencia en planeación. O sea, tengo la capacidad de ser estratégica, de pensar en las apuestas fundamentales de la institución y poderlas poner a andar. Creo que tenemos que hacer, como toda formulación de una política pública, tenemos que diseñarla, ajustarla, monitorearla y evaluarla. Entonces creo que esos son presupuestos fundamentales. Ahora, hay retos fundamentales también, por ejemplo, en el tema del manejo de personal, de manejo presupuestal. La unidad tiene un presupuesto. Es un presupuesto que de cara a la magnitud puede que no sea suficiente, pero hay una cosa tan importante y yo quiero resaltar la labor de la comunidad internacional apoyando la unidad. Inclusive al sistema en general, el cuerpo diplomático, cooperación internacional, en proyectos concretos, el PNUD, la labor, por ejemplo, de asesoría que para mí es fundamental de la Oficina del Alto Comisionado, de la Comisión Interamericana, del Comité Internacional de la Cruz Roja. O sea, yo creo que esos son aspectos que nos ayudan a pensar esa parte de gerenciar la unidad. La unidad tiene mucho personal, por ejemplo, tiene mucho personal y no tiene tanto, pero por ejemplo, tiene cerca de un porcentaje muy alto de personas que están por contratación de servicios y que son permanentes. Sí, ahora tienen problemas de que les renuevan contrato cada 3 meses. Yo creo que eso es un problema. Eso me está invitando a mí a pensar y a reflexionar, y es cómo podemos pensar, por ejemplo, con función pública, en que la planta de personal pueda ser
acorde con las realidades de la unidad, porque si la unidad lleva 5 años y 3 de ellos tiene permanentemente trabajadores por OPS o prestación de servicios, eso nos está indicando también que hay unas necesidades y que eso puede estar también buscando como mejorar también esa capacidad que le queremos dar a la unidad. Gracias, Liliana. Álvaro. Sí. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta más concreta. Era, ¿cómo garantizaría usted su independencia e imparcialidad en la gestión de la unidad? Y también, y de manera especial, ¿cómo plantearía usted su relación con la fuerza pública? Bueno, si quiere empiezo por ese último aspecto. Bueno, cuando estuve en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, apoyando la labor de la comisión, pues tuve un relacionamiento muy, pues nos tocaba relacionarnos permanentemente con ellos para muchos de los temas que son de la Comisión Nacional de Garantías, tema de archivos, temas de labores de inteligencia y contrainteligencia. Entonces ahí hay un acumulado en el sentido de que de que hay respeto, hay profesionalización en el sentido del manejo de esas labores. Con la Comisión de la Verdad también me tocó mucha interlocución con la jurisdicción penal militar, con organismos de seguridad, con la policía, y se logró hacer ese intercambio para poder desarrollar las labores. En el ejercicio de mi vida profesional, incluso como defensora de derechos humanos, haciendo las denuncias que correspondían a hacer en casos de graves violaciones de los derechos humanos, también tuvimos la capacidad de interlocutar con, por ejemplo, en las mesas de garantías de líderes sociales, de interlocutar con la policía a nivel territorial, con los comandantes de brigada a nivel territorial. Incluso más en unas situaciones más extremas, en momentos de paros, en momentos de expresiones de movilización social, hay la capacidad para trabajar con las instituciones bajo el respeto y entender las competencias que tienen, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema en decir las cosas cuando haya que decirlas, si no están bien. Piénsese, por ejemplo, doctor Robles, en esto, en el tema de acceso a la información con la fuerza pública. O sea, ahora le acaban de entregar información a la unidad, información valiosa sobre las personas desaparecidas, integrantes de las fuerzas militares. Tenemos que hacer una interlocución fuerte para tener acceso a mucha de la información que puede ser útil de la fuerza pública para poder encontrar a las personas, ¿cierto? Le pongo un ejemplo. El tema de ejecuciones extrajudiciales o de falsos positivos, muertos en combate. ¿Dónde vamos a encontrar mucha información sobre operativos, sobre dónde llevaron los cuerpos o los informes que hacían los soldados para decir los llevamos al cementerio tal y tal? Ahí tenemos que llegar y tenemos que generar un buen relacionamiento con las instituciones, y yo desde el respeto, fundamentalmente creo que lo puedo lograr. Ahora, la independencia y la imparcialidad. Bueno, yo de verdad le cuento que yo me pensé esa pregunta, me la pensé en este sentido, y es, yo creo que tenemos que, la independencia y la imparcialidad tiene que ver obviamente con quienes están buscando que sus asuntos se resuelvan en la unidad, ¿cierto? Entonces, por eso le decía, a nivel interno, garantizar la independencia en el comité de convivencia. A nivel de los procesos disciplinarios, con los mismos trabajadores, garantizar que se dé el debido proceso. A nivel, por ejemplo, de otros actores que tienen
relacionamiento con la unidad, como por ejemplo las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones de víctimas. Yo creo que ahí también es importante pensar en que haya un relacionamiento transparente, un relacionamiento donde se entienda las competencias de la unidad, los alcances, pero desde mi perspectiva, efectivamente, integrándolos a que participen efectivamente en este proceso de búsqueda, porque como les digo nuevamente, esto es un proceso de búsqueda que los tiene que aliviar a ellos, ¿sí? Tiene que aliviar ese dolor de ellos. Entonces, es en ese sentido la transparencia, la transparencia y la claridad para dirigirlo. Ahora, en los asuntos que yo tengo que resolver en derecho, resolver con la suficiente argumentación jurídica, con la suficiente argumentación ética para poder que las decisiones cumplan los estándares de motivación de todas las decisiones. Muchas gracias, Liliana. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo quisiera regresar quizá a la pregunta sobre la gestión de una entidad tan compleja y de una magnitud bastante impresionante, ¿verdad? Y si nos podría decir un poquito, yo creo que quedó bastante claro. Perdón, disculpa. Creo, pues por lo menos para mí quedó bastante clara pues el enfoque, las prioridades y ese tipo de cosas, pero queríamos explorar un poco más también de su experiencia propia. ¿Cómo podría ser? Bueno, uno, creo que la planeación estratégica. Y ahí en la institución, o sea, los lineamientos los lineamientos estratégicos, la dirección de la unidad, pues como les decía, está esa capacidad. Ahora, traer eso en el plano de la planeación, me parece que es ahí. Hay que apostar a eso, ¿cierto? Que queden claros los indicadores, que quede absolutamente definido los compromisos, las responsabilidades y los indicadores de todos los que intervenimos en el proceso de la unidad. Ahora, el tema, yo siento que hay que, bueno, eso por un lado como en la parte de la planeación. Con relación al tema del tema de financiación, el tema presupuestal, el tema de contratación, también he estado mirando muy a fondo. Ahora, el tema de la contratación, nosotros los que somos abogados y abogadas, pues ahí hay unos elementos amplios y generales que uno dice son una base para poder pensar en que se mantenga una lógica en la unidad de transparencia en esas contrataciones, ¿cierto? Creo que eso es un punto donde necesitamos, uno, pues tener esos elementos generales, pero poder contar con un equipo que permita darle a la unidad una capacidad de contratación, de administración y de ejecución. Creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la unidad en anteriores periodos tuvo niveles de gestión que no alcanzaron pues a cumplir las metas que se estaban establecidas en gestión presupuesal. Ahora, también el tema de recursos de financiamiento, ahora le decía un poco de financiamiento, de funcionamiento de la entidad, creo que hay ahí un poco lo que le decía, pensar en eso de la contratación. Hay una serie de contratos que yo quisiera también mirarlos y por eso el diálogo, el tema de operadores logísticos, de arrendamientos de las sedes de la unidad, el tema de seguridad, incluso de servicios públicos. Hay todo ese tipo de variables. Creo que hay algunas cosas que no se pueden resolver porque es lo que da el mercado, ¿cierto? Es lo que da la dinámica económica. Otras cosas sí pienso que hay que buscarle de pronto incluso formas de aminorar ciertos aspectos para poder potenciar otros. Pensaba, por ejemplo, en arrendamientos. ¿Cuántos millones se gastan anuales en la unidad para el tema de arrendamiento de todas las sedes territoriales? Y muchos municipios podrían ayudar, incluso estaba pensando en la SAE, para, por ejemplo, dar en comodato entidades, ¿cierto? Y yo puedo también hacer apropiaciones en ese sentido para otro tipo de rubros. El rubro presupuestal de inversiones
ahí aparece un poco muy general en el tema presupuestal en la unidad. Está el de fortalecimiento de la unidad, está el de impulso a los procesos de búsqueda. Yo creo que ahí tenemos que hacer un muy buen aprovechamiento de esos recursos, como le digo, pensando en la perspectiva de avanzar hacia una búsqueda híbrida que tenga esos dos componentes que les decía, el de masiva y el de caso a caso. Obviamente, creo que tener un buen equipo en la dirección de la unidad, de toda mi confianza, con el que pueda trabajar en común, mirando toda este funcionamiento de la unidad, es una garantía de que hagamos las cosas muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Muchas gracias por asistir a la entrevista y estaremos en comunicación y buen día.